Espera un poquito entonces. Ahora sí. Buenas tardes a todos, chiquillos, chiquillas, los que van llegando sobre todo. Espero que estén bien. Hoy día vamos a continuar con el dossier 5. Ya vamos a la clase 2, hoy día 25 de agosto, por si acaso. Hoy día vamos a revisar el tema de los problemas con números enteros, que empezamos a verlo ayer, el repaso, el valor absoluto. Y la clase que sigue de esa, la clase número 3 del dossier 6, viene em, viene, por decirlo de una manera, ejercitación de todo lo que hemos visto. Estas dos clases. Eso lo tienen que hacer ustedes. A ver, déjenme un momentito que no sé qué le pasa a esta cosa. A ver si. No sé qué le pasó, pero bueno. Ya. Entonces vamos a ver esto. Clase 2, resolver problemas con números enteros. No me voy a cansar de repetir esto, chiquillos. Para resolver cualquier problema, absolutamente cualquiera, tienen que identificar los datos que le permitan calcular el mismo, ya sean palabras en específicas, ya sean las cantidades, no siempre las cantidades, todas las cantidades que aparecen son útiles, y sobre todo la pregunta. La pregunta es la que manda todo el ejercicio, ¿ya? Así que vamos viendo. Primera pregunta dice, dos equipos de handball tienen el mismo puntaje en un torneo. Si el equipo A tiene 14 anotaciones a favor y 7 en contra, y el B tiene 18 a favor y 9 en contra, ¿qué equipo tiene mayor diferencia de anotaciones? Ya. La pregunta aquí, ¿qué significa a favor y en contra en números enteros? Positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Cuál sería el positivo y el negativo? El a favor sería positivo y el en contra sería negativo. Exacto. Primer dato entonces. 14. Vamos a colocar acá. Equipo A. 14 positivo más o menos 7 negativo. Y el equipo B, ¿cuánto sería entonces, Cata? Sería 10 más 18 y menos 9. Menos 9. Ya, súper. Ahora, ¿qué hago con eso? Yo diría que tendríamos que restarle, el, por ejemplo, al equipo A el 14, le restamos el 7, Ya. Equipo A, entonces, 14 menos 7. ¿Cuánto es eso? 7. 7. ¿Y el equipo B? Sería 18 menos 9. Equipo B, 18 menos 9. ¿Cuánto es eso? 9. 9. Entonces, nuestra respuesta Ujú. sería que el equipo B tiene mayor diferencia de anotaciones. Ya. El equipo B tiene mayor diferencia de anotaciones. ¿Ya? Bien, Cata, gracias. Entonces, en este caso, empezamos solamente viendo los datos y ya pudimos ver inmediatamente qué operación deberíamos hacer. Cuando hablamos de diferencia, siempre vamos a hablar de una resta, chiquillos. La palabra diferencia es una resta. Como siempre les he repetido, en matemáticas hay palabras que pueden ser una, una frase completa, puede ser una palabra o puede ser eh, solamente, por ejemplo, la palabra de.
¿Cuánto es tanto de tanto? Cuando aparece la palabra o la... Sí, está bien. La palabra de es una multiplicación. En vez de decir por, la cambian por el de. Listo, multiplicación. Veamos. Segundo ejercicio. Segundo problema, mejor dicho. Un pozo de petróleo tiene una profundidad de 856 metros. Si una bomba extrae el petróleo y lo deja en un depósito a 32 metros de altura, ¿qué distancia vertical recorre el líquido, el líquido luego de ser extraído? ¿Quién se atreve a hacerlo? A ver, Monse, dígame. Ya, escríbamelo nomás. Por mientras, recordarles, chiquillos, a los que no han enviado la evaluación, si no les he respondido el correo, es porque no me ha llegado o no me lo han enviado. Chiquillos, a más tardar mañana lo necesito. No sé cuándo tienen la reunión de apoderado hoy día, yo creo que ahí les van a informar todo lo que vamos a hacer con las evaluaciones. ¿Ya? Ya. Profundidad igual menos 8,56 metros. Ya, primer dato. ¿Qué otro dato más, Monse? Ya. Altura del pozo. Perdón. Ah, sí, tiene razón, porque si no sería lo mismo. Depósito sería más 32 metros. Ya, sigamos entonces, chiquillos. Ya, Monse, ¿qué hay que hacer ahora entonces? Ya, menos 8,56 más 32. Mm, ya, 888 metros. ¿Por qué da 888, Monse? Esa es la explicación ahí me falta. Eso se restaría, profe. Ya, se restaría por el tema de los signos, ¿cierto? Sí. Ya, Montserrat dice porque desde la profundidad hasta la altura del depósito. Ah, ya. Entonces aquí hay una pequeña trampa, chiquillos. En este caso, no iría con un paréntesis, iría con estas líneas. ¿Por qué? Ahora voy con la explicación, chiquillos.
Y es similar a lo que dijo Montserrat, porque desde la profundidad hasta la altura del depósito es el recorrido. O sea, vamos a graficarlo con una recta numérica, chiquillos. ¿Ya? Para que se entienda por qué. En este caso no se suma ni se resta. Este de aquí abajo, aquí, va a ser la profundidad máxima que tiene el pozo, ¿ya? El pozo petrolero. 856. ¿De acuerdo? Aquí va a estar el cero. Y acá donde tengo la punta de la flecha, va a ser, bueno, voy a extenderlo un poco más. Deme un segundito. Y aquí arriba, ahí, van a ser los 32 metros a donde está el depósito, donde se extrae el petróleo y se deposita. ¿De acuerdo? 32 metros, voy a dejarlo en positivo esto. No sé por qué no me lo quiere hacer esto. Ahí. Este se supone que es la profundidad. Vamos a dejarlo en negativo. Yo lo que estoy preguntando, en este caso, ahí, es cuánto recorre en total el líquido. No estoy preguntando cuánto es la diferencia de recorrido entre la profundidad y el depósito. No sé si se entiende. Díganme ustedes si entienden o no. Lo voy a explicar de nuevo. Yo tengo que ver cuánto recorre de aquí a acá el líquido. Recorre esta cantidad de metros, 856, hasta aquí, ¿de acuerdo? Luego, para llegar al depósito, que está aquí arriba, necesita recorrer otros 32 metros más. Entonces, en este caso, debería sumar todas las distancias que recorre el petróleo. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya comprendido por Yes. qué es así? Sí, ¿Sí? Bueno, si tienen dudas, después me pueden volver a preguntar. ¿Ya? Insisto, si ustedes tienen dudas cuando hacen estos tipos de ejercicios, disculpen, chiquillos, que tengo un poquito de alergia. Ya va a empezar la primavera y me molesta. Eh, si ustedes tienen dudas de hacerlo de manera numérica, en este caso era calcular el valor absoluto de ambos números y sumarlos solamente, ustedes pueden hacerlo de manera gráfica y de esa manera no se van a equivocar. Difícil que se equivoquen, ¿ya? Entonces, en este caso, como bien dijo Montserrat, ¿cuánto sería la respuesta definitiva, Monse? La Cata, como siempre, termina así, rapidito. Ya, Monse, ¿cuánto sería entonces la distancia total? La respuesta completa. Qué feo.
En este caso, la distancia vertical, vertical que recorre el líquido luego de ser extraído es de 888 metros. A ver, ahí me escribieron algo. La distancia que recorre el líquido de la profundidad del pozo hasta el depósito. Sí, ahí lo único que tendría que sacar Monse es hasta la altura de. Ahí le coloca la distancia que recorre el líquido de la profundidad del pozo hasta el depósito es de 888 metros. ¿Ya? Esa sería la letra B. ¿Dudas con los dos que hemos hecho hasta el momento, chiquillos, chiquillas? ¿No? Nothing, cero, nada. Ok. Continuemos. Nos quedan dos problemas más. Veamos este, similar al anterior. La era de los romanos, yo creo que lo han visto alguna vez, empieza en el año 754 antes de Cristo y la de los musulmanes en el año 622 después de Cristo. ¿Cuántos años transcurrieron desde el comienzo de la era romana hasta el comienzo de la era musulmana? Este es bonito, muy bonito el ejercicio. Ya, ¿quién se atreve a hacerlo? Además de Cata y Montserrat. O lo hago dedocráticamente, dijo yo. Profe, ¿puedo repetir lo que no le entendí lo que dijo? Lo último, Sí, lo último. ya dije, ¿quién se atreve a hacerlo o lo hago dedocráticamente? O sea, yo elijo. Ah, ok. ¿Quieres hacerlo tú, Vicente? Bueno, Ya, dime, ¿cuáles son los datos de este ejercicio? ay, que... Ay, no, los datos. A ver, que 754 fueron los años antes de Cristo en los ¿Ya? que Ay, estuvo la era de los romanos. Lo dije todo al revés. ya. Vamos a colocarle ahí Roma, Y solo el otro Rómulo, es 622 después de Cristo, que ¿ya? eran los musulmanes, creo que era. Los musulmanes. Musulmanes, sí, está bien. Ya, ¿qué hago con eso, Vicente? Primero, eh, el que no sé, yo lo hice, yo solamente sumé el 754 Ujú. y el 622 Ya, ¿por qué lo sumaste? porque tengo que ver cuánto tiempo transcurrió desde la era romana Ujú. hasta la de los musulmanes. Ya, ¿y cuánto te dio? Ah, espérate, todavía no había sumado. Ya. Mientras Vicente hace eso, yo les voy a dar la otra alternativa de hacer esto. ¿Ya? Sigue nomás, Vicente, yo voy a dar Ok, la manera gráfica para que vean que realmente lo que estás haciendo tú está correcto. Porque más de alguno va a empezar a dudar. Los conozco, sobre todo a una persona que siempre duda. No voy a decir quién. ya terminé. Ya, ¿cuánto es Vicente? Es 1376 Años, ¿cierto? años, sí. Ya, entonces, la respuesta completa, ¿cuál sería? Entre la era de los romanos y la era de los musulmanes pasaron 1376 años.
de Yo puedo los completar musulmanes. más esa respuesta. Ya, a ver, Yo puse transcurrieron 1375 años desde el comienzo de la era romana hasta el comienzo de la era musulmana. Yo puse lo ya, mismo. Es que a ocupa ver, toda la pregunta en la respuesta. a ver de nuevo. Transcurrieron ¿Mm? 1376 años desde el comienzo de la era romana hasta el comienzo de la era musulmana. El comienzo de la Desde- era musulmana. Es que algo que siempre, desde chiquita, hago que ocupo las mismas palabras de las preguntas, las Ujú. acomodo y las hago en respuesta. De hecho, esa es la manera correcta de responder estas preguntas. Así que está bien, Cata. Y Profe, la ya no respuesta lo de hago Vicente también. porque me falta espacio nomás. Sí. Ya, a ver. Voy a ir un poquito a esto y después continuamos con el tema del ejercicio. Chiquillos, la respuesta que dio Catalina es una respuesta completa, porque abarca todo lo que es la misma pregunta y la ocupa para la respuesta. Está correcto. Lo que dijo Vicente, desde la era de los romanos hasta a la era de los musulmanes pasaron 1376 años, también podría estar correcta, también podría estar correcta. Pero si hay un profesor que es más quisquilloso, le va a decir no, porque aquí usted me dijo desde la era de los romanos, en cualquier momento, a la era de los musulmanes, en cualquier momento, ¿ya? Yo en este caso yo comprendo lo que me quieren decir, pero no les va a faltar el profe quisquilloso que les va a decir no, porque usted no me respondió en ningún momento la pregunta, usted me dijo que de algún momento de la historia de los romanos a la era de los musulmanes pasaron esa cantidad de años. Ojo con eso, ¿ya? Comentario. Ya. Voy a comprobar de lo que dijo Vicente está correcto y que no haya dudas. Primer año, es súper derechito, 754, porque no se hace la línea. Acá vamos a colocar el año 622. En este caso, es similar a lo que hicimos acá arriba, en el sentido de que tenemos que devolvernos de aquí, o mejor dicho, avanzar de aquí a acá, serían 754 años, ahí. Y luego, de este año a este otro, son 622 más. Y ojo aquí, en este caso, el año cero cuenta o no cuenta. ¿No cuenta? ¿Por qué no cuenta? A ver, Cuenta. si cuenta. Porque es un año, chiquillos. Es lo mismo que dijéramos 2019, el 2020 cuenta o no cuenta. Sí, cuenta. Si cuenta. Si vale. Entonces Ay, el año cero fue un año. Entonces eso quiere decir que no serían 1376 años. ¿Cuántos serían? 1377. 1377 años. En este caso, chiquillos, este ejercicio tenía un poquito de pillería y eso siempre les va a pasar en el tema de los años. Si hay una diferencia de años de antes de Cristo y después de Cristo, ustedes hacen la adición. En este caso, lo que hizo Vicente está correcto, pero tendrían que agregarle uno, que es el año cero. Sí, así como bien dijo Ramos, sería como 754 más 622 más el año cero, que es el que valdría un año más. ¿Ya? Shh.
Ahí está la explicación, chiquillos, por si acaso. Técnicamente hablando, si nos ponemos a contar desde los 8 meses o 9 meses antes de nacer, también tendríamos más edad, chiquillos. Chan, chan, chan. Yo les dije el año pasado, chiquillos, van a aprender hartas cosas y algunas nunca las habían pensado. Y todavía sigo haciendo lo mismo. Ya, vamos al último. ¿Qué cosa, Vicente? Que me sacó, intenté entrar de nuevo y me sacó de nuevo, en el Ya, momento exacto en el que entré. ya, lo que estaba A mí diciendo, también me sacó. ya, lo que estaba diciendo era del año cero, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar Sí. también en nuestra edad, nosotros tendríamos la edad cuando cumplimos años más meses, o los 7, 8 o 9 meses que tuvimos antes de nacer. ¿Ven? Cuando cumplimos años tendríamos 8, 9 o 7 meses, depende de cómo, de con cuánto tiempo hayamos nacido antes, y cumpliríamos años antes o después, no sé. Pero para cosas legales, chiquillos, ustedes siguen teniendo la edad cuando nacieron, cumplen años cuando nacieron, punto. No hay más que decir eso. Exacto. Pero ahí ya es una cosa filosófica, lógica, pero ahí depende de ustedes si quieren, em, ¿cómo se dice? Si ustedes quieren conservarlo, entenderlo o dejarlo ahí y quedarnos con el cumpleaños que tenemos, los meses que nos dicen y el día y Profe, ahora. Dígame. de hecho en un país de Asia, no sé cuál, porque no me acuerdo, sí se cuenta, o sea, desde que nace el bebé, se ¿Mm? cuenta como un año, porque como que se aproxima. Exacto. ¿Ven? Pero nosotros como cultura tenemos a, no, no tenemos, tendemos a contar años desde que nacimos. Súper bien. ¿Ven? Eso se llama información, chiquillo, y eso es lo que tienen que aprender a buscar ustedes. Así como yo les di esto, hay un montón de información por ahí que a lo mejor están ignorando. Ya, olvidémonos de datos freaks y datos curiosos y datos explota cerebro y explota y calienta neuronas y vamos al ejercicio. Benjamín, dígame, dude. Ya, ¿qué cosa no entendiste? ¿Este? Ya. Lo que estábamos haciendo aquí y lo que bien hizo Vicente fue contar todos los años que se consideraron desde el comienzo de la era romana hasta el comienzo de la era de los musulmanes. ¿Ya? Dice que los romanos, la era de los romanos, empezó del 754 a, ¿ya? De aquí hasta el año cero ya son 754 años, hasta que nació Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien, Benja? Ya. Luego, desde el año cero, tú cuentas 622 años más, que es cuando empezó la era de los musulmanes. Entonces, ¿qué hago? Sumo estos 2 años. 754 y 622. Me va a dar 1376 años. Pero yo les dije que también hay que considerar el año cero, porque ese también es un año. El año cero
para nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos año cero. Hay otras culturas que ni siquiera tienen, el año cero pasó hace más de 4.000 años, ¿ya? Pero el punto va en lo siguiente. Usted suma los 2 años y le tiene que agregar un año más por el año cero. Ahora sí, Benja. Sigamos entonces. Eh, de nada. Veamos la última. Dice, la ciudad de Roma fue fundada en el año 754 a.C. Y en el año 800 después de Cristo fue coronado Carlomagno. ¿Cuántos años transcurrieron entre estos dos hechos? ¿Quién quiere hacerlo? 46 o no. No. ¿Por qué 46? Ojo con lo que dice aquí. Tampoco son Sí, 47. lo hago Ya, dígame. ya en los datitos o no nos saltamos eso. Sí, vamos a los datos nomás. No pueden faltar los datos. Ya, ok. Entonces, como dato vamos a poner menos 754. Ya, 754 antes de Cristo, vamos a colocarlo. Ah, bueno. Fue cuando fue fundado. Eso. La ciudad de Fundación Roma. de Roma Ya. por Rómulo, porque Remo Eso. se murió. Sí, Remo se murió. Bueno, lo mató. Sí. Lo mató Remo. Oh, Ya, qué mal. Ya. Y más 800 o 800 después de después de Cristo, Cristo, que fue coronado. coronación de Carlomagno, Ujú. ¿cierto? Yep, Carlomagno. ya. Y eso sería mis datitos. Ya, esos son los datos. Súper. Y mi operación o mi Ujú. desarrollo o lo que sea, pongo que desde puse menos 754 más 754 me da 0. Entonces ahí llegamos al 0, al año 0. Ya, Entonces el, ¿cómo se llama? El, el segundo 754 lo consideré en mis años que tengo que sumar. ya, 754 Ahí, más, espérese. Ahora volvamos arriba, vuelvo arriba. donde el 0. ¿Ya? Y ese 0 le puse más 800 que el año que fue coronado, Carlomagno, Ujú, y me da 800, pues obvio. Y ujú, entonces, abajito, ese 800, el anterior, lo puse en mis años a considerar para sumarlos. ya, Entonces ahí me dio 1554 y a ese le agregué el 1 que sería el año 0. Y me da 1555. Entonces, la respuesta sería Entonces, mi respuesta sería, transcurrieron 1555 años entre estos dos hechos. 1555 años hechos. Bien, súper. Gracias, Cata. No, no puede ser entre estos dos enunciados, porque aquí ya está diciendo qué son. Ahí te está diciendo que son hechos. Entonces tú tienes que poner que son hechos. Porque un enunciado podría ser esto y este de acá. Las mismas preguntas, los mismos problemas serían los enunciados, Camila. ¿Ya? Voy a hacer la misma tablita de delantes. Déjenme, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Ahí. Entonces, volvamos a la manera gráfica nuevamente.
Año 0, de nuevo Roma, 754. Y vamos a colocar acá cuando coronaron a Carlomagno, 800. Es exactamente lo que dijo Catalina. Desde el año 754 al año 0 hay 754 años. Desde el año 0 al 800, 800 años. Por lo tanto, como bien dijo, sumamos ambos, nos da eso. Y como les dije, considerando el año 0, que también cuenta, serían 1555 años. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietud? No. ¿No? ¿Nada de nada? ¿Todo clarito como el agua del río? ¿Río de agua clara? Supongo. Bien. ¿Qué no entendió Victoria? Dígame. Ah, ya. Lo único que hizo Catalina hizo esto. Te lo voy a explicar de esta manera, Victoria. Lo que hizo Catalina fue sumar de aquí hasta acá. ¿Cuántos años llevo ahí? 754. Luego, sacó cuántos años hay desde el 0 al 800. 800 años. ¿Hasta ahí vamos bien, Victoria? Ya. Luego, sumó estos 2 años y les dio 1554. ¿Vamos bien ahí? Ya. Ese uno que aparece ahí es el año 0, porque ese también fue un año. No podemos dejarlo de lado solamente porque es un 0. ¿Ya? Fue un año que también se cumple en el calendario, en la cronología. Entonces, esto sería 1554 más el año 0, que es 1. ¿Cuánto te da? 1555. Ahora sí, ¿sí o no? Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, inquietud, chiquillos, chiquillas? Nope. Ya. Ya les dije, la clase que sigue, la clase 3, la resuelven ustedes. Son esos ejercicios y los resuelven ustedes. ¿De acuerdo? La siguiente vez que tengamos clase va a ser clase 4. Y ahí vamos a entretenernos harto rato más. Ya, chiquillos, chiquillas, espero que estén bien. Cuídense y nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Sí, la clase 3 la tienen que hacer ustedes. Que estén bien, chiquillos, chiquillas. Chao, chao. Chao.